Dios les bendiga en esta tarde, amados hermanos de la iglesia. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Génesis 3, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Señor, te alabamos, te bendecimos en este día. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra ya es bendecida, ya es bendita para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero hablar un poquito de un antídoto contra las artimañas que tiene el enemigo. Por supuesto que entendemos que este versículo se refiere a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. También en otra versión samaritana de la Biblia usa la palabra engañador o mentiroso. Y sabemos cuando Jesús le habló a los judíos, les dijo, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Acá la palabra dice que era astuto, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Cuando Dios creó a los animales, a Dios le agradó dar astucia a muchas bestias, a muchos animales. A otros le dio fuerza, más fuerza que a otros. A otros le dio una combinación de fuerzas y astucia. Y a algunas que están desprovistos de mucha fuerza, Dios le dio instinto para que puedan mantener su preservación y para que puedan procurar su alimento. Pero todos los sabios instintos y toda la astucia que Dios le dio a las bestias del campo son sobrepasados grandemente por la astucia de Satanás. De hecho, yendo más lejos, el hombre tiene tal vez mucha más astucia que cualquier criatura que Dios creó. Por eso somos la obra perfecta de Dios, ¿no? Aunque algunas veces la astucia de los animales cuida más el planeta que nosotros. Muchas veces nuestra inteligencia nos lleva a nuestra propia destrucción, pero ese es otro tema. A veces ese instinto animal preserva más a los animales que lo que nosotros podemos hacer a la razón humana. Pero quiero decirles que Satanás tiene una mayor astucia en su interior que cualquier otra criatura que el Señor haya creado, inclusive más astucia que nosotros los seres humanos. El diablo posee muchas, abundantes estrategias y es capaz de vencernos por varias razones. Una de las razones es porque es muy artero y es muy malicioso. Todas las cosas, la malicia de lo más productivo que él pueda tener, que daña a la creación máxima de Dios. Fíjense, cuando un ser humano, cuando un hombre está resuelto a una venganza, es extraño que ese hombre, con tal de vengarse, puede buscar cualquier oportunidad para sacar su malicia, para saciar su sed de venganza. Si el hombre siente enemistad contra otro y esa enemistad se posesiona enteramente de su alma, seguro que va a ser un ataque artero contra quien quiere destinar esa enemistad. Se va a volver sumamente artero y va a usar todos los medios para hacer daño a su adversario. Ahora, nadie puede estar más lleno de malicia contra el hombre que Satanás. Satanás tiene mucha más malicia que cualquier ser humano. Y con los años
se fue agudizando ese odio hacia la creación de Dios. Sabemos también que Satanás es un ángel que ha caído, pero también sabemos por lo que dice las Escrituras que en la jerarquía que tienen los ángeles, él ocupaba un lugar preferencial, él estaba muy arriba de algunos ángeles. Y sabemos que los ángeles son seres poderosos, dotados de poderes intelectuales que sobrepasan en mucho al ser humano. Y el ser humano, sin la ayuda de lo alto, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, sabemos que no puede ser ni un contrincante para el diablo. Y yo creo que en la primera tentación que hizo el diablo, que le hizo a Eva, seguramente que con el transcurrir de los años fue adquiriendo más maldad, fue perfeccionando su astucia. Fíjense que la Biblia nos habla, esta es la primera vez que el diablo comienza con una tentación. Es la primera tentación que nos habla la Biblia. Y fíjense que desde que el enemigo ejercitó su maldad y que cayó con todos sus ángeles, fíjense que con esa tropa de espíritus que él cayó, yo creo que él conoce cada parte del ser humano como nadie, y fue adquiriendo más habilidad para tentar al ser humano, ya que, como dije recién, nosotros leemos en este pasaje, es la primera tentación que él hace al ser humano. Con tantos años transcurridos, imagínense cuánto más de engaño, cuánto más de experiencia de conocernos ha adquirido. Yo creo que el diablo es una persona, es un ser que nos conoce más que cualquier otro anatomista, ya que conoce bien el cuerpo humano, conoce cada parte de nosotros y hasta conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque cuando nosotros estábamos sin Dios, al no tener a Dios en nuestro ser, habitaba el enemigo. Entonces Él también conoce nuestro interior. Y fíjense que Él no fue tentado en nada, sino que Él es el que tienta a todos. Nunca habla la Biblia que el diablo fue tentado. Sí habla la Biblia que el diablo es el que tienta. Así que sabemos que Él nos conoce desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Exploró cada uno de nuestro ser. Sabe dónde puede llegar a tocar nuestro tendón de Aquiles. Fíjese. Vamos a ir viendo algunas cositas que nosotros podemos ver. Algunas de las astucias que tiene él y que usa. Satanás descubre por los modos que tiene de atacar. Fíjese que él no va a atacar a una persona que es fuerte en algo, no lo va a atacar con eso. Por ejemplo, una persona que no es alcohólica, nunca lo va a atacar con el alcohol. Una persona que tiene su digamos, su cuerpo fuerte, saludable,
lo va a atacar quizás con el ego, quizás con lujuria. Sabe dónde ir tocando, sabe qué punto llegar. Si es una persona que es tranquila, no le va a poner una tentación donde usted puede estar intranquilo. Conoce cada parte, sabe cada punto débil de nosotros. Yo creo que el enemigo nunca va a atacar al ser humano en un lugar donde vio que era fuerte. Por lo general busca ese punto débil, ese pecado que sabe que asedia en nosotros. Ahí es donde él va a tratar de dar ese golpe. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir a Dios que nos ayude, porque ahí es donde nos tiene que hacer fuerte Él, para que pueda el enemigo irse. También nosotros, por eso creo que el enemigo está siempre vigilando siempre para ver dónde no estamos mirando nosotros. Yo creo que Él está siempre atento a cuando nosotros dormimos. Cuando me refiero a dormimos, no solamente me refiero a lo que es dormir en forma literal, sino que hablo en lo espiritual. Él está atento a todas esas cosas. Por eso la palabra de Dios nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe. Nosotros tenemos que resistirlo, pedirle a Dios que nos ayude para prevalecer contra él. Otra segunda cosa que delata la astucia del diablo son las armas que va a usar a menudo contra nosotros. A veces nos ataca con recuerdos malos que hemos vivido y viene y nos toca ahí, nos mete el dedo en la herida. Pero si vos en otro tiempo te acordás cuando hacías esto, te acordás cuando vos te peleaste con aquel, te acordás cuando vos hiciste tal cosa. Suele ser el acusador, por eso dice que él es el acusador de los hermanos. Muchas veces viene con esos argumentos, es astuto, esas son las armas que usa. ¿Te acordás cuando vos te enganchabas de la luz? ¿Te acordás cuando vos te enganchabas de los cables? ¿Te acordás cuando vos esto, cuando vos lo otro? Cuando vos te peleaste, cuando vos insultaste. ¿Te acordás cuando vos dijiste tal cosa? Quizás hemos tenido una diferencia grande y una pelea grande con algún ser querido. También nos trae esos recuerdos. Quizás algo que lastimamos a nuestros hijos diciendo algo. Quizás lastimamos a nuestros padres, a nuestros familiares cuando dijimos algo, y eso nos llevó a tener una enemistad por tiempo. Ahí también viene él y usa esas armas contra nosotros. Pero ¿qué me vas a decir si mirá vos lo que hiciste? Si por tu culpa pasó esto, si por tu culpa es esto. Hay otros que por ahí agarran y les toca en la herida el enemigo, haciéndole recordar: pero si vos, mirá, hace tal cosa, si a fulano le va bien, si a esta persona estafa y le va bien. Muchas veces uno dice: ¿por qué ese refrán que usan, muy común en el mundo, que dicen: al que es malo todo le va bien? Y algunos usan hasta otras palabras, ¿no? Tenés que ser malo para que te vaya bien. Algunos dicen así: soy bueno, me pasa todo esto. Hay que ser malo, hay que ser como fulano, hay que ser como fulana. Esas son todas las armas que pone el diablo para que nosotros podamos caer. Tenemos que ser astutos y saber de dónde vienen esas cosas. A veces viene con
contextos. Por ahí estamos pasando un momento de enfermedad y le pedimos al Señor y vemos que el Señor no nos sana porque es su voluntad no sanarnos. Y viene con pasajes. ¿Pero cómo? ¿Acaso no dice en la palabra de Dios? ¿No dice que por su llaga somos curados? Fíjense que cuando Satanás lo tentó al Señor en el desierto, usó la palabra, usó pasajes. Escrito está, le decía él al Señor. Escrito está, conocía la palabra, lo tentó con la palabra. Y muchas veces también usa esas armas con nosotros. ¿Pero cómo? ¿No te sanás? Pero mirá, si en la palabra dice esto, fíjate, ¿cómo no prosperás? ¿Y qué dice? Pero no tenés trabajo, no conseguís trabajo. ¿Acaso no dice todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer? Viene con esos pasajes y nos hace pensar y a veces hasta nos hace dudar. A veces pasan esas cosas. Esas son otras de las armas que usa el enemigo. Esas son otras de las formas que tiene de ataque hacia los hijos de Dios. Otra de los argumentos que tiene el enemigo son los agentes que emplea para estos ataques. Fíjese, él no realiza todo el trabajo sucio, tiene sus demonios también y usa también muchas veces gente, personas, para que nos ataquen. Sansón, por ejemplo, el caso de Sansón, usó ¿a quién? A Dalila, que era su mujer. La usó para sacarle ese secreto donde radicaba su fuerza. Nadie lo sabía. Sin embargo, él usó a Dalila. Usó por medio de la mujer que él amaba. Ahí se pudo saber el secreto que tenía Sansón. Una vez un viejo teólogo dijo: hay muchos hombres cuya cabeza ha sido quebrada por su propia costilla. Que verdad, muchas veces el enemigo usa la gente de su propia casa para derribar a alguien. A veces son un amigo, un familiar, para tratar de derribarnos. Fíjense, David se lamentaba porque lo había traicionado su hijo y su consejero, Aitofel. Él era el consejero del rey David y sin embargo lo traicionó. El rey David dijo: ¿por qué no me afrentó un enemigo? Lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Fíjense, lo había traicionado ¿quién? Nada más y nada menos que su consejero. Se fue con su hijo, lo traicionó. Él lo traicionó. A veces que pensamos que no va a venir a difamar un desconocido, el diablo no va a usar un desconocido para difamarnos. El diablo va a usar gente de la misma casa, gente de la misma confianza, gente que están cerca nuestro para difamarnos. Esas son una de las cosas que pasa. Y ¿saben qué? Muchas veces también usa hermanos de la misma iglesia para difamar. A veces se difaman a un pastor, a un diácono, gente de la misma iglesia, gente del mismo cuerpo, son utilizados. Son los elementos, los agentes que emplea también el diablo
para querer derribarnos. Qué feo es cuando gente que ha compartido con nosotros, que ha estado con nosotros, los difama y nos difama, porque es muy difícil a veces borrar una difamación, pero todo eso ocupa el enemigo. Nunca el diablo va a venir como lobo. Un lobo con piel de oveja es mejor que un lobo que se muestra a sí mismo. Entonces muchas veces el diablo usa gente de la misma iglesia. Son personas usadas para difamar. Ante esto lo único que nos queda es siempre orar y pedir a Dios, siempre estar clamando, siempre. Yo creo que por ahí no se sabe en qué momento la serpiente la tentó a Eva. Evidentemente quizás ya hablaban, quizás porque no dice la Biblia que Eva se sorprendió cuando la serpiente le habló, ni dice que salió corriendo. Quizás Eva ya tenía a la serpiente como si fuese su mascota. Quizás le gustaban los colores que tenía la serpiente. Quizás era su mascota. Quizás hablaban a menudo. No sabemos, pero evidentemente era un animal que ella conocía. Muchas veces pasa eso, hermano. Gente conocida es la que nos difama. A eso es el que el diablo usa también como agente para hacernos caer. Muchas veces el diablo no se sabe en qué momento entró en la serpiente, como tampoco nosotros sabemos en qué momento puede entrar en alguna persona. Y muchas veces también el diablo entró en nosotros, cuando nosotros nos hemos airado más de la cuenta, cuando nosotros hemos insultado, cuando nosotros hemos peleado, cuando nosotros hemos hecho algo indebido, también el diablo entró en ese momento en nosotros. E hicimos algo que no debíamos hacer. Eso es algo que tenemos que estar siempre alertas, hermano. Tenemos que saber esas cosas, tenemos que saber discernir. También tenemos que saber discernir en qué tiempo nos ataca el enemigo. Él no nos va a atacar en un momento donde nosotros estamos en plena comunión con el Señor, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros nos levantamos y estamos orando y estamos siempre escuchando palabra de Dios, cuando nosotros estamos en comunión con Él, cuando nosotros estamos con alabanza. No va a venir ahí, sino que el diablo también sabe en qué momento atacarnos. Por ahí en un momento que estamos, como dije hace un rato, estamos enfermos, Él nos viene con esos pensamientos. Y muchas veces también el cristiano tiene nubes que se interponen entre Dios y nosotros. Y en esos momentos donde estamos más débiles, donde estamos más agobiados, ahí es donde también vienen las tentaciones. Ahí es donde viene el enemigo también a tentarnos. Él busca esos momentos. También busca esos momentos, Él escoge esos momentos para poder largarnos esos dardos. También hay algo que llama la atención, es que nunca hemos leído sobre que ellos, el ejército del diablo, tengan altercados, que ellos estén divididos. No nos dice eso la palabra, pero sí nosotros podemos ver que muchas veces en la iglesia hay altercados, en la iglesia del Señor, que nosotros que tenemos la verdad. Fíjense, cuando Pablo está hablando a los corintios, había un problema ahí que algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Pablo les sale a aclarar quién es Pablo, quién es Apolo, si todo el crecimiento lo da el Señor. A veces en las iglesias también se busca ver quién es la iglesia más perfecta. No hay iglesia perfecta, hermano.
El otro día escuchaba a un pastor que decía, si usted busca una iglesia perfecta y la encuentra y usted comienza a ir, va a dejar de ser perfecta. No hay perfección, no hay iglesia perfecta, hermano. Pero eso es algo que debemos aprender, hermano. El enemigo está unido cuando tienen que atacar a algún siervo, cuando tiene que atacar algo. Ellos no tienen problema de juntarse todos y atacar. No hay santo de la Biblia que no haya sido atacado por el enemigo. Ni hay pecador que haya sido dejado de ser atacado por el enemigo. Ellos atacan a todos. Y nosotros a veces, hermano, como iglesia, tenemos diferencias. Y a veces no predicamos la palabra, no hablamos de la gracia del Señor, no estamos haciendo la gran comisión que Él nos mandó. A veces estamos más metidos en las peleas y divisiones del cuerpo de Cristo que en lo que tenemos que hacer, que es agrandar el cuerpo de Cristo, hablar de la gracia, que es lo más importante, hermano. Bien, ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué vamos a hacer con ese enemigo? ¿Vamos a dejar que nos tiente, que nos haga caer una y otra vez? Nos levantamos, nos caemos, nos levantamos, nos caemos. Tenemos que saber qué vamos a hacer. La única manera tenemos para hacer para que él pueda apartarse es adquiriendo verdadera sabiduría. Y esa verdadera sabiduría nosotros la encontramos en la palabra. Tenemos que huir a Él. Cuando digo huir a Él es correr hacia Dios. Debemos de huir de Él, del enemigo, y correr a Él, que es el Señor. Ningún lobo ataca a las ovejas cuando está al lado del pastor. Ningún lobo espera el momento. Nosotros tenemos que recurrir a Él. Nosotros tenemos que pedirle sabiduría, justificación, santificación y redención. El Señor tiene que enseñarnos, Él tiene que guiarnos, Él tiene que ser nuestro todo y en todo. Nosotros tenemos que estar y mantenernos en comunión con Él. Esa es la única clave para que el enemigo pueda retroceder. Estar unidos con Él. Apoyar nuestro pecho, nuestra cabeza en el pecho del Señor, que Él nos abrace, nos tenga fuerte. Pero ¿cómo se hace esto? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de mantener una comunión con Él. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, empecemos orando. Si le cuesta orar, trate de orar 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos todos los días. Si puede 2 veces por día, en algún lugar. Empiece a abrir su boca y pídale al Señor. Hoy tenemos los medios como para escuchar palabra de Dios a través de lo que es internet. Podemos escuchar alabanzas. ¿Qué es lo que más escuchamos nosotros en el balance de las 24 horas del día? Escuchamos más noticias, malas noticias. ¿Qué es lo que más escuchamos? ¿Qué es lo que tenemos? Depende de todo lo que nosotros absorbemos, lo que somos. Si nosotros tenemos con el Señor comunión diariamente, a cada rato, obviamente que el enemigo no va a poder contra nosotros. Por eso, hermano, tenemos que caminar de acuerdo a su ejemplo, al ejemplo del Señor. Debemos vivir diariamente en su comunión, confiar siempre en su sangre preciosa que nos lava, nos limpia de todo pecado. Y de esa manera seremos más que vencedor, aún sobre la sutileza y la astucia del propio Satanás. Si, hermano, nosotros estamos siendo derrotados cada 2 por 3, aprendamos a ser astutos, aprendamos a ser inteligentes, pidámosles al Señor, pidámosle con fe y tratemos de caminar siempre al lado de Él.
siempre junto al Señor, siempre leyendo, siempre estando en comunión con los hermanos, siempre, para que podamos llegar el día de mañana a verle cara a cara al Señor. Dios les bendiga. Esta es la palabra que yo quería compartir con ustedes. Bendiciones, hermanos.